Para terminar, le haremos algunas preguntas. Alexa, ¿qué hora es en Paraguay? En Paraguay son las 6:31 de la tarde. Alexa, ¿qué día es hoy? Es domingo. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión me he comprado una Alexa de cuarta generación. Lo compré para tener un asistente virtual aquí en mi habitación. En este video les enseñaré a cómo configurarlo por primera vez. Esta Alexa de cuarta generación me costó 350.000 guaraníes, que equivale a 48 a 49 dólares más o menos. También trae su cargador, que nos dice que es de 15 watts. Lo que haremos será conectarlo primeramente a la corriente para poder encenderla. Este dispositivo solamente cuenta con dos entradas, el de energía y el de los audífonos. Vamos a esperar que encienda completamente. Esto puede tardar algunos minutos. Hello. Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. Hola. Vamos a empezar. Instala la app de Alexa y sigue las instrucciones. Bonjour. Votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa et suivez les instructions. Nos dice para descargar la app de Alexa. Para continuar, entonces les enseñaré mi teléfono. En nuestro celular lo que haremos será ir a la Play Store y aquí buscaremos Alexa. Presionaremos en instalar. Esperaremos a que finalice la descarga. Vamos a abrir el programa. Ahora, al revisar el vídeo, me di cuenta que el programa bloqueó el acceso para grabar la pantalla. En esta parte, igual no se preocupen, es simplemente iniciar sesión con nuestra cuenta. Por si no tienen una cuenta, simplemente pueden crearlo. Es solamente agregar una cuenta y una contraseña. Una vez agregada, presionaremos en aceptar y continuar. Luego presionaremos en continuar. Presionaremos en sí para agregar el dispositivo. Luego en sí nuevamente y aceptamos. Ahora empezará a buscar nuestro dispositivo. Les recomiendo que estén cerca del dispositivo. Ya está listo para la configuración. Presionaremos en aceptar y continuar. Y nos conectaremos a nuestra red Wi-Fi.
Ya nuestro Echo Dot está conectado. Ahora seleccionaremos en dónde está nuestro dispositivo. En mi caso estará en el dormitorio y lo aceptaremos. Nos preguntará cómo puede llamarnos, con qué nombre. Presionaremos en omitir y listo, ya está configurada y ya lo podemos usar. Como es la primera vez, si le hablas te dará una pequeña introducción. Alexa, hola. Hola, es un placer conocerte. Vamos a empezar con 4 sugerencias. Puedes decir para en cualquier momento. Empecemos. Cuando quieras hablar conmigo, solo tienes que decir mi nombre. Prueba a decir, Alexa, ¿cómo está el clima en Ciudad de Nueva York? Alexa, ¿cómo está el clima en Ciudad de Nueva York? En Nueva York, hay 26 grados Celsius con cielos parcialmente soleados. Te avisaré cuando haya actualizaciones y alertas de distintas fuentes para que te mantengas al día. Mi luz se volverá amarilla si hay nuevas notificaciones. Ok, aquí tienes algo nuevo para ti. Puedo ayudarte a crear y administrar una lista de comestibles para que no olvides nada de la tienda. Prueba a decir, Alexa, agrega leche a mi lista de compras. Alexa, cancelar. Ok, si quieres retomar esta introducción más tarde, di, Alexa, ayúdame a empezar. También puedes revisar la app para descubrir más sugerencias sobre lo que Alexa puede hacer. Y al decir cancelar se detendrá. Es un dispositivo muy portátil, no es muy grande y además se ve muy elegante. Solamente cuenta con 4 botones. El botón de menos, que al presionar nos indica aquí abajo. El botón de más. El botón para bloquear. Con esto no nos escuchará. Alexa. Y el último para hablarle. Alexa. Lo que realmente me llama mucho la atención es que este dispositivo aquí enfrente tiene un sensor. Alexa. Como ven, disminuye la luz y al estar cerca de la luz, brilla más. Alexa. Para terminar le haremos algunas preguntas. Alexa, ¿qué hora es en Paraguay? En Paraguay son las 6:31 de la tarde. Alexa, ¿qué día es hoy? Es domingo, 27 de agosto. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.